Hola Juani, buenas tardes. Buenas Sarita, Dios le bendiga. Buenas tardes, saludos al hermano Rolando. Vamos a iniciar este estudio del Evangelio de Juan. Ahora estamos en el capítulo 10, pero vamos a leer el versículo 16 hasta el 42. Entonces, vamos a meditar hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16 al 42. Entonces, como siempre, con Biblia en mano para leer y con una libreta para apuntar cualquier duda o cualquier bendición que reciban, porque a veces cuando estamos estudiando recibimos una revelación o recibimos una bendición para nuestro momento y hay que apuntarla para tener una memoria, tener un recuerdo, tener una palabra de fe de cómo Dios nos está hablando en este momento. Así que vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 16 hasta el 42. Síganme con su Biblia. Yo le voy a leer aquí en voz alta. Usted me sigue también ahí en su casa en voz alta con su Biblia en mano. Versículo 16 del Evangelio de Juan dice: Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Ana Porfiria, buenas tardes, Dios le bendiga. Qué bueno que se conectó. Estamos aquí listos para meditar en la palabra del Señor. Adriana Elizondo, Dios te bendiga, Adriana. Saludos a Pablo y a Dara. Almita, Dios te bendiga, Almita. Ana Montemayor, Dios te bendiga, Anita. Saludos a todos allá en el rancho donde anden. Buenas tardes. Pues estamos listos entonces para iniciar con este estudio. Es parte de
del Evangelio de Juan, la parte donde los judíos rechazan a Jesús, rechazan sus enseñanzas y a él lo rechazan, ¿verdad? Entonces iniciamos con en el versículo 16, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Durante su ministerio personal, Jesús envió a los apóstoles a predicar y les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús no está denigrando ni a los samaritanos ni a los gentiles. Más bien, Él está preparando el terreno para derribar la pared que había entre judíos y gentiles. Recordemos que lo que Ejusús dijo al centurión romano en Mateo capítulo 8, versículo 10, que era un hombre de mucha fe. Y cómo Jesús le enseñó a los samaritanos, por ejemplo en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana. Y se quedó con ellos unos días ahí predicando. Así que en la historia que vemos en Mateo 8:11 del buen samaritano, en Lucas 13:28, el que está ayudando al hombre herido es un samaritano. Entonces, Jesús no tenía ningún problema con los samaritanos ni con los gentiles, pero había un plan que seguir. ¿Por qué envió el evangelio a los judíos primero Dios? ¿Por qué Dios dijo, el evangelio es para los judíos primero? Bueno, en primer lugar, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios y era natural esperar que les diera la preferencia. Pero otro motivo importante era la gran ventaja de ganar discípulos primero entre los judíos, para que las sinagogas sirvieran como lugares estratégicos para alcanzar también a los griegos. Entonces esto se ve durante los viajes de Pablo, como Pablo primero llega a una ciudad y en lugar de predicar a cualquiera, primero va a la sinagoga de los judíos, porque las sinagogas se convirtieron después en centros estratégicos para predicar el evangelio. Entonces por eso Dios envió primero el evangelio a los judíos. Sin embargo, sucedió algo. Ahora, los judíos eran de este redil, dice Jesús. Y las otras ovejas, o sea, las otras ovejas son los convertidos gentiles. Las otras ovejas no serían traídos a este redil. O sea, en este redil está aquí, son los judíos, y acá están los gentiles. No serían traídas las otras ovejas a este redil, no. Sino que los que son de este redil y las otras ovejas que iban a traer, iban a componer un nuevo rebaño, derribando la separación que había entre judíos y gentiles, para crear de un solo rebaño, de los dos, del judío y del gentil, para crear un solo y nuevo hombre, o un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos, tanto a judíos como a gentiles, como un cuerpo en Cristo. Saludos a Gilberto Arredondo y la hermana Magda Zapata, bendiciones. Jesús y los apóstoles emplean varias metáforas para ilustrar estos aspectos de la relación entre Dios y su pueblo, que su pueblo abarca tanto a los judíos como a los gentiles. Lupita Banda, saludos y oración por salud de Rui. Por ejemplo, ellos dicen el reino para referirse al nuevo pueblo de Dios. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino, en Mateo 8:11. También se refiere al nuevo redil, o sea, un solo redil como el cuerpo. En Efesios 1:23 habla de un solo cuerpo. El nuevo templo, que es el templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 3:16. A una nueva casa, según 1 Timoteo 3:15. Y por supuesto a la iglesia, según Mateo 16:18, ¿verdad? Entonces, Jesús no está haciendo acepción de personas, sino que Él venía primero por los de Israel, para que los de Israel fueran mejores o los primeros testigos y predicadores. Pero Él no se quedó ahí, sino que tanto judíos como gentiles fueron un solo rebaño. Ahora
Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Y cualquiera, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza humana, puede ser parte del pueblo de Dios y somos hermanos en Cristo Jesús. Versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús no iba a perder su vida por circunstancias que estuvieran fuera de su control. Y eso tiene que quedarnos muy en claro. Más bien, todos los detalles de su vida terrenal estaban bajo su control. Y Él dio su vida, o sea, no se la quitaron, Él dio su vida. Jesús murió porque para ese motivo, con ese propósito, con esa misión, vino al mundo. Él nació en este mundo para morir por nosotros. Entonces, aquí Jesús está aclarando que no es que le hayan quitado la vida. Digo, sí lo crucificaron, sí lo asesinaron, sí lo abofetearon, sí lo escupieron, y sus verdugos pues están dando un pago por lo que hicieron si no se arrepintieron. Están pagando su afrenta si no se arrepintieron. Pero en realidad no se trata de que ni el diablo venció, ni los romanos vencieron, ni los fariseos vencieron, porque Jesús puso su vida porque Él quiso ponerla. Ahora, ¿por qué les dijo que podía volver a tomar su vida? Posiblemente para evitar que se jactaran cuando Él fue crucificado. Ellos no ganaron ninguna victoria sobre Jesús. Todo sucedió de acuerdo al plan de Dios. No podían darle muerte hasta que llegara su hora, porque en varias ocasiones intentaron apedrearlo y agarrarlo para matarlo, pero no pudieron nunca hasta que llegó su hora. En esta misma ocasión, estamos leyendo en Juan 10, los judíos tomaron piedras para apedrearle, pero él se escapó, dice el versículo 39, entre sus manos o de sus manos. Así que todo aspecto de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fue programado por Dios. Él dirigió el drama desde el principio hasta el final. Nada fue improvisado, nada está fuera de su control, nada se le escapó. O sea, Jesús murió porque Él dio su vida por nosotros. También, al explicar que volvería a tomar su vida, evitaría un exceso de tristeza por parte de los discípulos. O sea, sí, me morí, pero voy a resucitar. Para Jesús la cruz ya era una realidad y su resurrección era también una cosa segura. Él sabía que iba a resucitar. De ello no tuvo nunca ninguna duda. Versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús ocurrió conforme al plan de Dios, como lo acabo de decir. Era la voluntad de Dios que Jesús diera su vida por el hombre. Cristo quería dar su vida por el hombre y tenía el poder o la autoridad para llevar a cabo el propósito de morir por los hombres, y nadie ni nada podía evitarlo. Y recordemos un pasaje en Mateo 16 cuando Pedro le dice: nada de esto te acontezca, pero le dice: espérame, o sea, yo para eso vine, ¿verdad? Con esto vemos la unidad de lo que el Padre hace y lo que el Hijo hace. Es decir, el Padre entregó al Hijo y el Hijo entregó su vida. El Padre levantó al Hijo y el Hijo volvió a tomar su vida. Lo que uno hace, el otro hace también. Los hermanos, la gente que enseña que Jesús no tenía poder, que no era Dios, enfatizan mucho que el Padre tuvo que levantarlo y rehúsan hacer caso de este texto que afirma que Cristo tenía poder para volver a tomar su vida. Así que todo cristiano debe hacer todo lo posible para exaltar y magnificar el nombre de Cristo. Pero hay gente que parece que está aferrada a despreciar el nombre de Jesús, porque enseñan que cuando Cristo vino a la tierra era simplemente como uno más de los apóstoles, pero esto no es así. Porque ellos dicen que todo el poder que tenía lo recibía del Padre o del Espíritu Santo. Y esa doctrina es falsa y niega la deidad de Cristo, y por eso no debe ser tolerada. Cristo es Dios y es hombre. Jesús tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Así que ni usted ni yo, ni ningún otro ser humano en el mundo
tiene poder para morir y para resucitar. Nadie. Así que Jesús no solamente era hombre, sino que también Dios mismo. Al morir, nosotros somos como el agua que se derrama en la tierra. No se puede recoger, ya nos morimos. Pero Jesús pudo volver a tomar su vida. Versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué cantaron las huestes celestiales cuando Jesús nació allá en Lucas 2:11? Decía: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús iba a traer paz y buena voluntad a la humanidad. La versión más correcta dice: en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esto concuerda mejor con Mateo 10, 34 al 36. Desde luego Jesús quiere que haya paz en la tierra, pero lo que causa disensión es la mente carnal de los hombres. O sea, Él dice, volvió a haber disensión entre los judíos. Hubo disensión entre ellos por su mente. Él no venía a causar guerras, pero en la mente de ellos retorcida siempre había disensión. Versículo 20 dice: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Los demonios hacen prodigios, pero son mentirosos, y Jesús nunca mintió. Versículo 21 dice: decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Solamente Dios abre los ojos de los ciegos. Eso lo podemos leer en el Éxodo 4:11 y en el Salmo 146:8. Por eso, esta pregunta se hace esperando una respuesta negativa. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los hombres? Pues no puede. Seguramente ellos no creen que el demonio abra los ojos de los ciegos. Los demonios quitan la vista, pero no la dan. Algunos de los judíos razonaban correctamente sobre este punto, pero otros persistían en decir que Jesús estaba endemoniado. Y esto endemoniado quizá quería decir que estaba loco, porque es la frase que se utilizaba para los que estaban dementes, endemoniados. Todo el mundo se enfrenta con la cuestión que inquietaba a los judíos. ¿Jesús de Nazaret era un loco o Jesús de Nazaret era un ser divino? No hay término medio. O estaba loco o era Dios. Es en extremo absurdo decir que Jesús era uno de los mejores hombres y maestros del mundo, pero que era simplemente un hombre. Esto no puede ser. Aún estos judíos, aunque fanatizados, entendían mejor el punto y optaron por acusarle de estar endemoniado, de estar loco. Es una conclusión lógica. Si no era el Hijo de Dios, entonces estaba loco. Porque ¿quién se piensa que puede decir esto? O sea, ¿quién puede decir soy hijo de Dios? O sea, sus enseñanzas eran una locura. Sus acciones son acciones de un loco, ¿no? Entonces, por eso es que decían ellos que quizá él estaba endemoniado o que estaba loco. Versículos 22 y 23 del capítulo 10 del Evangelio de Juan dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El templo de Salomón tenía diferentes entradas. Por ejemplo, el domingo pasado y hace 3 domingos prediqué acerca de la sanidad de un cojo que estaba sentado en la puerta de la Hermosa. Entonces había diferentes entradas al templo. Uno era el pórtico de Salomón, otro era la puerta de la Hermosa, etc. Pero era el mismo templo. Entonces, se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Ahora, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Esta fiesta también se le conoce como la fiesta de la purificación. Y esta fiesta sucedió porque en el año 165 a.C., el templo de Salomón, o ya reconstruido de Zorobabel, había sido profanado por órdenes de Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes era un hombre
sádico, idólatra y perverso. Entonces este hombre entró al templo de Dios y ahí sacrificó marranos, puercos, y llenó de sangre de puerco el altar, lo cual era una blasfemia, una herejía para los judíos. Entonces, Judas Macabeo, un hombre, un judío celoso de Dios, se llamaba Judas y se le apellidaban Martillo, que Macabeo es martillo. Judas Macabeo, con un grupo de hombres llamados los Macabeos, entraron y sacaron toda la blasfemia del templo, mataron a los sacerdotes blasfemos, herejes, sacaron a toda la gente hereje del templo, limpiaron el templo, lavaron el templo de la sangre de puercos, lavaron todos los utensilios, y a eso se le llamó el triunfo macabeo, más o menos en el año 162 antes de Cristo. Y los judíos celebraban el triunfo macabeo. No era una fiesta de la ley judía. No venía esa fiesta en la ley judía. No era una fiesta de la ley. Pero debido a que los macabeos habían logrado purificar una vez más el templo de Salomón, se celebraba cada año la fiesta de la dedicación o de la purificación, que era muy parecida a la de los tabernáculos. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando esta fiesta por los judíos. No era una de las grandes fiestas, pero y podía ser observada si tú vivías en Egipto, vivías en Grecia, vivías en Éfeso. Ahí podías celebrar la fiesta de la purificación o la dedicación. No tenía que ser en el templo, pero en el templo sí había una celebración mayor. Entonces esta fiesta se llama la fiesta de la dedicación o de la purificación. Y Jesús celebró esta fiesta porque dice el texto, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Si estaba la fiesta de la dedicación y Jesús andaba ahí, quiere decir que la estaba celebrando. Porque si no la estuviera celebrando, hubieran pasado dos cosas. Uno, no se hubiera aparecido por ahí. Y dos, si se hubiera aparecido Jesús por ahí, hubiera sido para denunciar o sancionar negativamente esa fiesta. Pero el hecho de que estuviera ahí significa que él le agradaba, no tenía ningún problema con esta fiesta porque le daba gloria a Dios. Y lo mismo sucede con la Navidad. Mucha gente critica la Navidad porque dice que no viene en la Biblia. Sí, es cierto, no viene en la Biblia la fiesta de la Navidad, aunque sí viene el nacimiento de Cristo. Sin embargo, Jesús celebró una fiesta que no venía en la ley, que no venía en la Biblia, pero la celebró porque era buena. También nosotros celebramos una fiesta que aunque no viene en la Biblia, pero es buena porque le da gloria a Dios. No importa que sea el 25 de diciembre, eso es lo de menos. No celebramos la fecha, sino un hecho, que Jesús nació. Así que andaba Jesús ahí paseándose en el templo. Versículo 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Querían que Jesús hiciera una declaración formal para poder acusarle. O sea, ellos estaban aferrados a que Jesús dijera algo para poder dejarse caer sobre él. Jesús dijo con toda claridad a una mujer samaritana que él era el Mesías. Y el que nació ciego también le dijo que era el Mesías. Entonces, él había hablado explícitamente a estas personas, pero a los fariseos no les habló así tan directo, porque si él le hubiera dicho que era el Mesías, ellos hubieran pretendido que él los liberara, los librase del pueblo de los romanos, y él no quería. Él no venía por un reino político ni militar, él venía por un reino espiritual. Versículo 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, sí había dado algunos ejemplos de que él era el Mesías. Dice, aunque no me creáis a mí, dice Jesús, creed a las obras. O sea, cualquiera puede discutir acerca de las palabras o pensamientos de Jesús, pero no cabe duda que ninguna discusión se podía decir de sus obras, porque lo que él hacía eran señales y prodigios que no se habían hecho antes en Israel y que atestiguaban que él decía la verdad. Cualquiera puede dudar y discutir con todo derecho sobre las afirmaciones que alguien hace acerca de sí mismo,
Pero no podemos discutir cuando nos enfrentamos a las obras de una persona. ¿Me explico? En otras palabras, las obras de Jesús decían la misma cosa que sus enseñanzas. No había diferencia alguna entre su mensaje y sus obras. Pero los judíos no estaban dispuestos a juzgar las palabras de Jesús a la luz de sus obras, las cuales probaron que Dios estaba con él o que él mismo era Dios. Había mucha disensión entre los judíos a causa de las señales de Cristo. De hecho, dice el pasaje, entonces, en el pasaje 9, en el capítulo 9, versículo 16, dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, entre ellos había disensión porque algunos concluían que tenía que ser de Dios por lo que hacía. También en el capítulo 10 donde estamos, versículos 19 al 21, dice: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? O sea, ellos estaban seguros de que Jesús no era un endemoniado, pero había entre ellos disensión. Los judíos no negaron la realidad de las señales, más bien negaron el mensaje o la revelación de las señales. Es decir, reconocían que Jesús hacía milagros, pero rehusaron aceptar que Jesús era el Mesías, porque él no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías poderoso, político y militar. Jesús era un Mesías de paz, de amor y de perdón y reconciliación con Dios. Entonces ellos rehusaron ser justos y sinceros en cuanto al significado de los milagros de Jesús. Ahora, Juan registra 7 milagros o 7 señales hechas por Cristo. La primera señal que registra Juan es que él convirtió el agua en vino en el capítulo 2 del 1 al 11. Y al hacerlo, Jesús manifestó que era el Señor de la creación. Siendo creador, él había creado el fruto de la vida, es decir, el vino, por la cual el agua pasaba de ser agua en su estado físico a convertirse en jugo de uva y después en vino. Así que el mismo creador que podía convertir el agua en vino, ese mismo creador fue el que creó la vid. Entonces él demostraba su poder sobre la ley de la naturaleza. Número 2, al sanar al hijo de un oficial del rey. En el capítulo 4, versículo 46 del Evangelio de Juan, vemos que él se manifestó como el Señor sobre la distancia y el espacio, porque no tuvo que ir a donde estaba el hijo del oficial del rey. Él nada más dijo la palabra y lo sanó desde lejos. Entonces, no hay barreras que puedan estorbar a Jesucristo. Número 3, en capítulo 5, versículos 1 al 9, encontramos que sana al paralítico del estanque de Betesda. Se manifestó como el Señor sobre el tiempo. Si hacía 38 años que este hombre estaba enfermo, o 38 minutos, para Jesús era lo mismo. Él tiene el poder para sanar cualquier persona en cualquier momento, en cualquier condición. Número 4, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6, del 1 al 14. Se manifestó otra vez como el Señor de la creación. Él creó granos de trigo que crecen para alimentar una multitud, pero al mismo tiempo el Creador puede eliminar el proceso hecho posible por el sol, la lluvia, la tierra y la fertilidad, y en un momento producir la misma cantidad de trigo y hecho ya pan. De cualquier modo, Él provee para las necesidades físicas del hombre. Número 5, al andar sobre el agua, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 16 al 21, se manifestó como el Señor sobre las fuerzas naturales de la naturaleza, perdónenme la redundancia, el viento y las olas. Pero también se manifestó como el Señor de las leyes de la física, cuando la gravedad no le hizo nada. Al mismo tiempo manifestó su preocupación por sus discípulos que estaban solos en medio de una tormenta, porque así es Él, siempre está al pendiente de nosotros. Número 6, abrió los ojos del hombre que nació ciego, en el capítulo 9, versículos 1 al 12. Se manifestó como la luz del mundo que le alumbra a los ojos de todo hombre. Y el Señor sobre las tinieblas, porque no hay tinieblas que puedan dominarle, como el Señor de las adversidades del hombre.
por cuanta adversidad tú pases, Dios te puede liberar. Y número 7, y por último, como el clímax de las señales o como la cúspide de todas las señales que hizo Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que veremos más adelante, resucita a Lázaro de entre los muertos. Se manifestó como y la causa de la resurrección y la vida. Jesús puede dar vida, puede quitarla y puede volver a dar si Él quiere. Entonces, estas señales o estas obras de Dios clara y ampliamente revelan la deidad de Jesucristo de Nazaret. Él es Dios y Él es el Mesías. Versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ellos no creían el testimonio irrefutable del Padre, no creían en las señales que eran hechos del Padre, no creían en el testimonio de Jesús, que era el testimonio del Padre, porque no eran sus ovejas. Ahora, no porque no fueran ovejas reales, sino porque no estaban dispuestos a oír la voz de Jesús. Acuérdense que la semana pasada vimos en este estudio, del 1 al 15, que las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. Pero ellos no le siguieron, entonces no eran sus ovejas. Versículo 27 al 29 es lo que les estoy diciendo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si un extraño llama a las ovejas, aunque sea con una voz suave y piadosa, las ovejas de Cristo se espantan y huyen como si fuera un lobo. Entre más las llame el extraño, más rápido huirán las ovejas. Pero cuando el pastor llama, corren hacia él y le siguen. Y luego dice: y les doy vida eterna, dice el versículo. Ese es el plan de salvación. Las ovejas oyen la voz de Jesús, conocen a Jesús, siguen a Jesús, y Jesús les da vida eterna. Dice: y no perecerán jamás. La palabra perecer, quiero que ponga atención a esto, porque hay gente cristiana que dice: una vez salvo, siempre salvo. Y eso es una mentira. La salvación se puede perder. Y si alguien quiere debatir conmigo, lo puede, con todo gusto, podemos entrar en este debate con Biblia en mano, no con ideas ni con costumbres, con Biblia en mano. La salvación se puede perder. Pero hay gente que dice que no perecerán jamás, se refiere a que una vez salvo, siempre salvo. Si es cristiano, siempre será salvo. Así sea pecador, tenga vicios, cometa delitos, robo, mentira, adulterio, fornicación y como quiera. No, eso es una mentira. La palabra perecer en este pasaje no significa aniquilación. La palabra perecer aquí significa pérdida del bienestar espiritual. Es decir, nunca, siempre perderán esa realidad espiritual del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, pero además pueden perder la salvación. Entonces, ¿la salvación se pierde? Sí, claro que se pierde. Por ahí voy a subir un video acerca de lo que significa perder la salvación. En estos días, hoy o mañana lo subo. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. En cuanto a su deidad, Jesús mismo no se incluye en la palabra todos, porque Él es igual que el Padre, y siendo uno son inseparables. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede vencer al Padre para quitar de la mano de Jesús las ovejas que oyen su voz y le siguen. Pero, desde luego, las ovejas pueden dejar de seguir a Jesús, si ellas deciden hacerlo. Hay iglesias que dicen que esto no se puede, pero Jesús no dice que las ovejas no puedan dejar de oír su voz ni dejar de seguirle. No enseña que se les quita el libre albedrío a las ovejas. Ellos deciden.
En Primero de Crónicas, capítulo 28, la última parte del versículo 9, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es decir, se puede dejar de buscar a Dios. Voy a repetir. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, la última parte del versículo 9, hablando a Salomón, dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Muchos otros textos enseñan que las ovejas pueden dejar de oír a Jesús y dejar de seguirle. Jesús lo enseña en este mismo libro, en Juan 15, 4 al 7. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí, este lleva ese fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Y en 1 Corintios 9, 27, 10, 12, Gálatas 5, 4 y muchos textos más, etc. También Pedro y el apóstol Juan y otros escritores del Nuevo Testamento enseñan que se puede dejar de creer en Dios, pero luego hablaré en un estudio más fuerte acerca de esto. Versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio de Juan dice: yo y el Padre uno somos. Los que aceptan las obras de Cristo como las obras del Padre entienden que son uno mismo. El problema principal de los judíos era que no conocían al Padre. Por eso no reconocían las obras de Jesús, ni reconocían que las obras de Jesús eran las obras del Padre, porque no conocían a Dios, no tenían una relación íntima con Dios. Versículos 31 y 32 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Es decir, ¿por qué clase de obra me van a apedrear? ¿Qué clase de muerte me van a dar? ¿Cuál es el carácter de esta obra en particular que no les gustó, que me van a matar a pedradas? ¿Por qué piensan que es una mala obra y no una buena obra? Por ejemplo, sanó al paralítico de Betesda en el capítulo 5, multiplicó los panes y los peces en el capítulo 6, abrió los ojos del que estaba ciego en el capítulo 9. ¿Cuáles de esas obras eran malas? ¿Qué tenía de malo lo que hizo? Si con sinceridad los judíos hubieran examinado sus obras, habrían imitado al hombre que nació ciego dándole gloria a Dios. Pero ellos no veían las obras, ellos estaban aferrados en matar a Jesús. Versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo que pasa es que en Levítico 24, del 15 al 16, se dice que no hay otro Dios, que solamente Jehová es Dios. En muchos pasajes, no nada más en Levítico, pero dice que el que haga una herejía, una blasfemia, tiene que morir apedreado. Esto indica claramente, para los que dicen que no, como los testigos de Jehová, que hijo de Dios equivale a decirse Dios mismo. Al confesarse Jesús como el Hijo de Dios, se confiesa y confesamos nosotros que el Hijo es Dios mismo. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jesús se fue a la ley de Moisés y los judíos pensaban apedrear a Jesús por la ley, pero él hace un argumento basándose en la ley. En base a lo que la ley decía acerca de la blasfemia, tomaron piedras para apedrearle. Por eso Jesús cita esa misma ley contra ellos, porque ahí mismo, en Éxodo 21, Éxodo 22, en 2 Crónicas 19, en el Salmo 82, 6, se le da el título de dioses y se le da el título de hijos del Altísimo a los jueces que eran representantes de Dios en la tierra. Y los judíos nunca protestaron por ese uso del término. Claro que no protestaban porque ninguno de los jueces
se creía ser Dios mismo, pero Jesús sí se estaba identificando como Dios mismo. Versículos 35 y 36 del Evangelio de Juan capítulo 10 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Solamente en este sentido se les llamó dioses, es decir, porque eran aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Se les llamaba hijos o se les llamaba dioses porque venía la palabra de Dios revelada. Si Jesús podía decir que era Dios, aún en el sentido limitado en que los jueces se llamaban dioses, entonces los judíos no tenían derecho a apedrearle. Al decir esto, de ninguna manera afirma que Él es el Hijo de Dios en el mismo sentido que los jueces eran hijos o que eran llamados dioses. El propósito de este argumento era simplemente mostrar la inconsistencia de los judíos. Me explico. Los jueces le llamaban dioses y ellos nunca los apedrearon. A Jesús se le llamaba Hijo de Dios y querían apedrearle. Entonces, ¿por qué no apedreaste a estos que se llamaban dioses y a Jesús, que se llamaba Hijo de Dios, lo querías apedrear? ¿Verdad? Entonces era nada más para demostrar su inconsistencia. Porque la escritura no puede ser invalidada. Y es una afirmación de que las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Es decir, llamó dioses, concedió que llevasen el nombre divino a aquellos jueces y gobernantes, hombres mortales, a quien vino la palabra de Dios. Pero al hablar de sí mismo, Cristo dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Los jueces ya estaban en el mundo cuando la palabra de Dios vino a ellos. Pero Cristo fue enviado desde el cielo para entrar en el mundo. Desde afuera vino al mundo. Nunca hubiera hecho tal cosa acerca de los jueces y gobernantes del pueblo, porque ellos ya estaban en el mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús no está analizando la diferencia entre su relación con Dios y la relación de Dios y los jueces. El único propósito de Jesús era callar la acusación contra él. Lo hizo por medio de un argumento muy sencillo e irrefutable. Ellos bien sabían que los jueces eran llamados dioses y no protestaban contra ello. Por eso eran inconsecuentes en su doctrina o hipócritas en acusar a Jesús de blasfemia cuando dijo que era Hijo de Dios. Los testigos de Jehová y otros incrédulos se aprovechan de este texto, lo tuercen, para enseñar que Jesús era un Dios menor. Como en su Biblia falsa, la Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia falsa, apócrifa. En Juan 1.1 ellos dicen que Jesús es un Dios menor. Ellos creen que este pasaje 10:34 al 36 apoya su traducción de Juan 1.1. Pero recuérdese que Dios ayuda a los que no reciben el amor de la verdad, para que crean la mentira. Dios nunca habló de hombre alguno como al que el Padre santificó y envió al mundo. Pero Juan dice, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo del Salvador del mundo. Es decir, Dios nunca se refirió a ningún solo hombre como alguien ungido, pero de Jesús sí lo dijo, porque Jesús es el mismo Dios. Versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si Jesús no hizo las obras del Padre, entonces no dio la enseñanza del Padre, porque las dos cosas son inseparables, las obras y las enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús y las obras de Jesús eran el mensaje del Padre. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras, dice Juan 14:11. Los judíos decían que el testimonio de Jesús no era apoyado por el Padre y que por eso ellos no debían creerlo. Pero no creyeron porque habían cerrado
para no ver sus obras. Habían cerrado sus ojos para no ver sus obras. Jesús no solamente nos dice que Él es el Hijo de Dios, sino que lo demuestra con sus obras. Por eso dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Versículo 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, les dijo, miren, olvídense de lo que yo diga, vean lo que yo hago. Los que creyeron a las obras ineludiblemente llegaron a la conclusión de que el Padre estaba en Jesús y el Padre y Jesús eran el mismo. Versículo 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Por qué procuraron prenderle otra vez? Porque antes habían querido apedrearle, ahora querían aprenderle. Es decir, se dieron cuenta que Jesús hacía igual a Dios. Por eso querían matarlo a pedradas. Versículo 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan allí, y se quedó allí. Es decir, se fue pero volvió para la Pascua para ser crucificado. Volvió meses después para la Pascua. Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Y esto fue la causa de la lamentación de Jesús sobre la ciudad. Mateo 23:37 se lamentó por la ciudad. Versículo 41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Con esas palabras confirmaban que verdaderamente Juan era profeta del cual hablaron Isaías y Malaquías. Y decían, Jesús es el Mesías. Y 42 dice, y muchos creyeron en él allí. Los judíos de Jerusalén eran incrédulos y eran endurecidos. Pero hubo más gente en otros lugares que sí creyó en Jesús. Bueno, hermanos, terminamos el estudio del día de hoy. Como ustedes pueden ver, todo el libro o el Evangelio de Juan trata de demostrar que Jesús es Dios, es el Logos, es el Mesías. Este Evangelio está elaborado, hecho, redactado más para gente que no es judía, para gentiles, para que entiendan y crean que Jesús es Dios, el Salvador del mundo. Y este pasaje que leímos hoy y reflexionamos hoy da más testimonio y más evidencia de que Jesús es el Mesías prometido. Hermanos, mando un abrazo a todos. Mis oraciones por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.